6:05 en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día miércoles 27 de abril de 2022. Bueno, buenos días para todos, Soy Marcelo Longobardi, esto es CNN Radio Argentina. Este programa se llama Longobardi por CNN. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Obviamente que nos acompañan, como todos los días, el señor Nicolás Singer, que estará al llegar en unos minutos, nuestro querido amigo el señor Juan Dillon, que va a estar aquí hoy con nosotros, el señor Guillermo Willy Cohen, que veremos si efectivamente viene, nunca sabemos, y la señora Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, dormimos como pudimos, sí, ¿no? Sí, yo me desperté 40 veces esa noche, obviamente, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Con el viento y la lluvia y etcétera. Fue tremendo, ¿no? fatal, Hay ráfagas de viento muy fuertes en este momento en Buenos Aires y estamos ya mismo, a las 6:05 presentando los datos del tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires. Vamos. 16 grados 9 décimas la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, la presión está muy baja, 996 hectopascales, la visibilidad reducida. Yo con esa presión no llego a las 10. No les llegamos. Aviso, busquen otro, les aviso. Sí, con sí. ese combo de presión baja, humedad alta y vamos a mucho café hoy, me parece. Ya tengo quien me sustituya durante la mañana. ¿Sí? Ya lo tengo, sí. Bueno, yo bárbaro. no llego, yo sí llego a esa presión, llego a las 8:15. Bueno, y una máxima del día entonces esperada, pero con lluvias todavía en la mañana de 21 grados. Van a seguir las tormentas durante la mañana y a la tarde empieza a mejorar. Bueno, genial, repasamos la temperatura actual en Buenos Aires. 16 grados 9 décimas. Bueno, cuando venía para la radio hoy había una lluvia importante, obviamente, sí. en Buenos Aires. Y les cuento que tenemos esta mañana para el resumen y para el programa una agenda bien compleja, porque hay que decirlo esto y rápidamente, la situación en Ucrania se ha agravado muchísimo en las últimas horas. Hay 3 o 4 elementos que dan cuenta de este agravamiento, casi diría yo dramático. Hay obviamente una gran controversia respecto de la figura del señor Elon Musk y su compra de la compañía Twitter. Obviamente que en Argentina tenemos una agenda bastante enloquecida como consecuencia, primero del aumento del dólar ayer de vuelta, y también de este nuevo ataque del kirchnerismo más duro contra la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ayer se le reclamó que no lo había votado nadie. Generalmente los ministros no son votados por nadie, ¿no es cierto? Son obviamente delegados del presidente, pero bueno, la polémica llegó a ese nivel. Hay algunos temas políticos, no especialmente relevantes, pero los vamos a presentar esta mañana también. Hoy comienza el debate en el Congreso, con un destino obviamente más que incierto, de la ampliación de los jueces de la Corte, y sigue habiendo una enorme controversia alrededor del tema de la ciudad de Morón y las drogas, y su contrapartida, que es Rosario, que ha tenido un aumento significativo de los ataques violentos en las últimas horas. Así que sobre estos temas vamos a presentarles el resumen y el programa de hoy, miércoles 23 dije yo. No, 27. ¿Dije 27 hoy? Sí, 27. Sí, son por lo menos 27 de abril de 2022. Por las dudas, repasamos completos los datos del tiempo y el pronóstico para este día miércoles, Romina, dale. 16 grados 9 décimas la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra cubierto, presión muy baja, 996 hectopascales, se esperan 21 grados de temperatura máxima, las lluvias y las tormentas durante la mañana y luego mejorando por la tarde. Todavía va a quedar bastante viento, que pueden llegar hasta los 50 kilómetros en la hora. Wow. Bueno, les cuento que el señor Juan Dillon, que como ustedes saben trabaja conmigo, o trabajamos juntos desde hace ya bastante tiempo, y que es, en este caso, en el caso de este programa aquí por CNN Radio, una pieza fundamental. Bueno, Juan y yo nunca estuvimos juntos en un estudio de radio. Jamás, en tantos años que hablamos por teléfono y demás. Claro. Es la primera vez que compartimos un estudio. Juan, buen día. Buen día, Marcelo, un gusto. Juan Dillon en Buenos Aires. Nada, increíble. Lo siento así, increíble. Además no estamos detrás del Zoom, Marcelo. Un abrazo enorme. Bienvenido, Juan. Bienvenido, Juan Dillon, a Argentina. Y sepan disculpar el jet lag. Sí, claro, obviamente. Juan llegó ayer. Decime tu nombre. Estar aquí por unos poquitos días. Y vamos a compartir el programa hoy con él aquí en el estudio. Y vamos a inclusive compartir el resumen de esta mañana con Juan. Así que allá vamos con los temas más importantes de este día, miércoles 27 de abril. Ahora,
El resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, vamos a ver los temas argentinos en unos minutos más, sobre todo los vinculados al dólar y a la economía y al señor Larroque, que ayer ha ampliado, ha profundizado la controversia con el presidente Fernández, obviamente, y obviamente con el ministro Guzmán. Pues vamos a arrancar por el mundo, ¿no? Saben que Juan me manda desde hace mucho tiempo, todas las mañanas, un resumen del estado de cosas del mundo, y lo hace de manera tan sistemática y psicótica como lo haría yo, ¿no? Bueno, entonces esta mañana, aún estando acá, me manda un resumen de lo que él ve, ¿no es cierto? Entonces su informe... Más breve hoy, Marcelo. Más breve, pero... Bueno, comprendemos. Su informe de esta mañana arranca con una frase que dice, lo firma, una pregunta que dice, ¿podría la guerra en Ucrania extenderse a Moldavia? Y yo le decía recién en privado que me parece que la pregunta debe ir incluso un poquito más allá. Y ¿podría la guerra en Ucrania extenderse a Rusia? Correcto. Incluso en las últimas horas, Marcelo, hubieron algunos, por lo menos, estos ataques, como se suelen decir, ataques de bandera falsa. Exacto. En la propia Rusia. Ayer no me salía el término, bandera falsa. Claro, en la propia Rusia, que están acusando el ministerio ruso como excusa para avanzar sobre otros ataques, sobre todo dirigidos a los puntos estratégicos de abastecimiento de armas de Occidente. Exactamente. Bueno, fíjense ustedes por qué razón les decíamos temprano que las cosas se han agravado de manera radical en las últimas horas. Como ustedes saben, eso lo comentamos ayer, el tema llega hoy a los diarios argentinos. El canciller ruso, el señor Sergei Lavrov, advirtió que puede estallar una tercera guerra mundial. Los diarios de hoy le agregan algunos aditivos, si continúa el apoyo militar de Occidente a Kiev o a Ucrania, cosa que por supuesto ha ocurrido ayer de manera muy significativa. Y el señor Lavrov agregó, el riesgo de la guerra nuclear es serio y no debe ser subestimado. Bueno, entonces, a esto le agregamos lo que ayer dijo el gobierno británico, que avaló la posibilidad de que a la inversa, en vez de que Rusia ataque a Ucrania, Ucrania ataque a Rusia. Cosa que hasta ahora no estaba efectivamente en la cabeza de nadie. Ayer, y estos son elementos que comprueban el grado de agravamiento del estado de cosas, ayer el gobierno ruso, a través de la compañía de gas Gazprom, le cortó el suministro de gas a dos países. Uno es Bulgaria y el otro es Polonia. Los países, de hecho, Polonia está jugando con papel significativo porque obviamente es el país por donde salen los refugiados y por donde entran las armas. Sí, una especie de, le dicen, chantaje energético por parte de el gobierno de Vladimir Putin, y además, obviamente, dos países que aproximadamente tienen una dependencia del orden del 60%. Claro. El argumento que utilizó Rusia para cortar el gas a dos países es que estos dos países, Bulgaria y Polonia, se niegan o se han negado a pagar el gas en rublos. ¿Por qué razón Rusia quiere que le paguen el gas en rublos? Para que el rublo no se termine de derrumbar, ¿no? Pues se había derrumbado el rublo, pero como los rusos exigen que se le pague el gas en rublos, el rublo presumo que se mantiene todavía con vida como consecuencia de este enorme mercado que genera comprar rublos para pagar energía a los rusos. Europa le debe comprar $1.000 millones por día aproximadamente, ¿no? Así que bajo este argumento, a partir del próximo día, creo que de hoy, ¿no? 27, Rusia le corta el gas a dos países. Y al mismo tiempo, y esto es un tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante, empezaron los problemas en Moldavia. Moldavia fue una república soviética en la época de la Unión Soviética, se independizó, pero dentro de Moldavia hay una especie de país no reconocido por nadie que se independizó. Transnistria. Correcto. ¿No es cierto? Muy bien. Saben que Moldavia es el país más pobre de Europa. Claro. Hasta ahora estaban en paz, pero un país muy pobre. Entonces, han comenzado algunos atentados justamente en Transnistria. Yo no me sabía el término. Bandera blanca. Bandera blanca, exactamente. Es decir, un grupo de personas produce un incidente
que amerita que el gobierno ruso diga, bueno, yo tengo que intervenir, porque tengo que defender efectivamente los intereses de los rusos que están en territorio de Moldavia, en este caso de este lugar rarísimo llamado Transnistria, que tiene un presidente, correcto, que tiene un gobierno, pero que no es reconocido por nadie, es una especie de país, ¿no? Bueno, por lo tanto hay una gran preocupación porque efectivamente esos ataques, digamos, al momento ataques llamados terroristas, ponen una alerta enorme porque Moldavia está al lado de Rumania. De hecho, muchos moldavos hablan efectivamente rumano. Correcto, Marcelo. Y estamos hablando de que efectivamente es un país que está pegado, digamos, a Europa Occidental. Así que tenemos, por un lado, el corte de gas a dos países, a Bulgaria y a Polonia, y por el otro lado tenemos la perspectiva de una invasión rusa que pretende quedarse efectivamente con Moldavia. Al mismo tiempo, y esto nosotros lo subrayamos ayer o antes de ayer, siendo que ya es muy visible, sobre todo de parte del gobierno norteamericano, el envío de armas pesadas a Ucrania, ayer hubo una cumbre que se celebró en Alemania, y tanto Estados Unidos como 40 países, entre ellos Alemania, y yo presumo, Juan, bajo mucha presión del resto de los países occidentales, estos países han resuelto enviar armamento pesado a Ucrania. Sí, lo más llamativo es el giro que da Alemania con el envío de tanques. Unos tanques llamados Gepard. En Alemania hay, obviamente, primero hay un problema político muy serio y económico porque Alemania vive del gas de los rusos. Y segundo, hay un tema ahí que obviamente no es para ahora porque es muy complejo, pero Alemania, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se ha negado siempre a aportar armas en lugares donde hay esta clase de situaciones. Entonces ahí hay un problema económico, energético, y al mismo tiempo un problema, si se quiere, estructural de la mente de los alemanes en relación con la cuestión de enviar armas. Así que esto se ha roto ayer, y Alemania, al mismo tiempo que le sigue comprando gas a los rusos, ahora le manda tanques Gepard a los ucranianos. Y esto ha ocurrido a instancias de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden, ¿no es cierto? Así que estos son elementos que van como componiendo, digamos, un agravamiento del estado de cosas en esta situación tan dramática que vive el mundo, ¿no? Ayer el presidente Putin, te doy algunos datos adicionales, ha redoblado su persecución contra las minorías, sobre todo a las minorías que se manifiestan a través de TikTok o de las redes sociales, y ha comenzado a ponerle multas a Instagram y a Facebook por negarse a levantar posteos relacionados con la diversidad sexual y demás. El gobierno ruso califica eso de propaganda y ha comenzado a perseguir a Facebook, a Meta y a TikTok. Ayer habló para la CNN, y esto estaba en la noche, no sé ahora, pero estaba anoche en el portal de la CNN en El Mundo, habló un general norteamericano muy importante, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, que dijo que el orden de seguridad internacional global está en juego en este momento. Una definición, convengamos que escalofriante. Ayer, el titular de la ONU, Antonio Guterres, que es un portugués, visitó en Moscú al presidente Vladimir Putin. Yo me he preguntado seriamente de qué se reía Guterres. No fueron simpáticas las fotos que se conocieron, no fueron absolutamente simpáticas, en torno además de la discusión de los corredores humanitarios, que no hay. Sí, claro. Me da la impresión de que Guterres se metió en un problema, que ha hecho un papelón internacional muy importante, ni siquiera reconociendo que hay ataques inaceptables a la población civil. Hay una crónica publicada anoche por el portal Euronews dando cuenta de los niveles de abusos, torturas y violaciones que los soldados rusos, esto es parte del método, esto no es una... Y hasta mutaciones. Exactamente, esto no es una reacción personal de un soldado que deliró, esto es un método, ¿no?
Bueno, es un método que incluye efectivamente ataques personales a la población civil, sobre todo a las mujeres que son víctimas de abusos sexuales y de todo tipo de vejaciones, torturas y demás, ¿no? Bueno, así que nada, agrego ese dato a la historia. Y ayer también, para agravar el cuadro de cosas, habló el Deutsche Bank. Bueno, que sigue siendo, Juan, presumo, uno de los bancos más importantes, sino el más importante banco europeo, ¿no? Bueno, ¿qué dijo el Deutsche Bank? Que se viene una gran recesión, ¿no? Que va a afectar especialmente a los europeos. Correcto. Sí. Al menos de 3 puntos y medio, ¿no? Es el deterioro del crecimiento del PBI en la zona europea, ¿no? Pero bueno, esto sin los cálculos de corte de gas. Bueno, hasta acá creo que quedamos bastante claros de que lo que vemos esta mañana es un dramático agravamiento del estado de cosas, considerando esto que acabo de contarles con Juan. Como para coronar el panorama, ayer el gobierno de Corea del Norte ha exhibido públicamente sus famosos misiles nucleares, si es que efectivamente son misiles nucleares, cosa que por supuesto creo que nadie sabe, ¿no es cierto? El líder de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un, ha dicho: vamos a continuar dando pasos para fortalecer y desarrollar nuestras capacidades nucleares a un ritmo más rápido, ¿eh? Las fuerzas nucleares, símbolo de nuestra fuerza nacional y eje de nuestro poder militar, deben ser fortalecidas. O sea que la locura es total. ¿No es cierto? El mundo ha efectivamente enloquecido y nos hemos metido todos en un problemón a instancias del señor Putin realmente muy significativo. El otro personaje del día es Elon Musk, ¿eh? Bueno, Elon Musk ayer publicó en Twitter, ¿se dice? Publicó en Twitter. O subió a Twitter. Subió a Twitter una frase en latín. ¿En latín? Sí. Una frase que pertenece creo que al hijo de Séneca. Mira lo que te digo. Per aspera ad astra. ¿Qué dirá? Me pareció una frase muy fuerte. Que esto quiere decir a las estrellas por lo áspero. A las estrellas por lo áspero, a las estrellas por el camino, por la banquina, claro. Por el camino más difícil, ¿no es cierto? Obviamente que hay una gran controversia de carácter mundial por el papel que va a ocupar Elon Musk al frente de una compañía como Twitter, donde de algún modo él presume que Twitter es la plataforma de la discusión global, eso fue más o menos lo que dijo, pero que en realidad en gran parte es una plataforma que tiene una discusión global, tiene muchos agravios, tiene mucha operación política, tiene mucha manipulación. Esto ha impactado mucho en la política norteamericana, desde Biden hasta Trump, cuenta hoy el corresponsal de La Nación en la ciudad de Washington, el señor Rafael Matus Ruiz. Están revolucionados por la compra de Twitter por parte de Elon Musk. La plataforma que impulsó el ascenso del empresario republicano en la Casa Blanca, Trump, es vista como uno de los escenarios ineludibles del debate de las campañas en el país. Saben que Trump se retiró de Twitter porque lo echaron. Él está impulsando su propia red social que se llama Truth Social, si yo no me equivoco, y que no tiene mayor resultado hasta ahora, por cierto. Y dijo Trump que él piensa no intervenir más en Twitter porque lo suspendieron. Ayer uno de los editores, nada menos que el New York Times, ha firmado él en el diario un artículo que se llama el Twitter de Elon Musk será un lugar aterrador. Después les cuento detalles de este artículo tan crítico respecto de la figura de Musk y de la compra de Twitter, ¿no es cierto? Y lo propio ha hecho el portal Euronews, que publicó un artículo llamado El inquietante futuro de Twitter tras la compra de Elon Musk, ¿no? Yo me puse a pensar anoche y lo encontré en la información. ¿Quiénes son los tipos? Y con esto cerramos el capítulo 1 del resumen y ya nos metemos vamos a informarlo a Juan Dillon con calma, por supuesto. Correcto, por favor, Marcelo. Del estado de cosas de la Argentina. Bueno, del Cuervo a la Roque, del ministro Guzmán, del tipo de cambio, del presidente Fernández, de la señora de Kirchner. Te vas a enterar de todo. Y la caída de árboles. Y la caída de árboles, efectivamente. Bueno, ¿quiénes son las personas que tienen más seguidores en Twitter? Claro, es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo no lo sabía y ayer como leí que la persona que mantenía la máxima cantidad de seguidores seguía siendo el expresidente Obama,
que tiene 132 prácticamente millones de seguidores. ¿Y quiénes son los demás? ¿No? Y es muy interesante, es interesantísima la lista, porque en su mayoría son músicos. Ah, mira vos, Marcelo. Qué interesante. En su mayoría somos como nosotros. Claro. Exactamente. Por eso tenemos tantos. El primero es Barack Obama, con 131 millones de seguidores. El segundo es Justin Bieber, que nosotros lo incorporamos como cortina musical de El Pase como el héroe de Argentina, que tiene 114 millones. Después viene Katy Perry, que es también cantante. Correcto. Y después viene Rihanna, que es también cantante. Y después viene Cristiano Ronaldo. Después viene Taylor Swift, también cantante. Recién ahí aparece Trump, en 7º lugar, estando suspendido como actor en Twitter. Después vienen Ariana Grande, Lady Gaga, y Ellen DeGeneres, que está en un momento complicado de su carrera como conductora televisiva, porque está medio cancelada por maltratar gente. Exactamente. Bueno, así que esos son los 10 primeros. Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Donald Trump, Ariana Grande, Lady Gaga y Ellen DeGeneres. Después tenemos, ahí aparece un político, mira, el tercero, porque el primero es Obama, el segundo es Trump. Y es Narendra Modi, que es el primer ministro de la India. Claro. ¿no? Y en el puesto número 12 aparece el nuevo dueño de Twitter, que es justamente Elon Musk. El puesto 13 pertenece a YouTube. Y el puesto 18 a Twitter. Bueno, está bien, bueno, nosotros no figuramos acá, pero sí figura CNN. Atención con este dato, porque estamos en el puesto número 20, nosotros como programa de radio. Pero nosotros empujamos mucho a este número. Vamos a subirla. Pero fíjate, después viene en el 14 Kim Kardashian. Después viene Justin Timberlake, que es cantante también. En el puesto 17 está CNN Breaking News, que es la cuenta de CNN utilizada para dar noticias de último momento. Después viene Twitter, después viene Bill Gates en el puesto 19 y nuevamente CNN en el puesto número 20. ¿Vas a leer muchos puestos, Marcelo? Perdón, ¿no? ¿Muchos más? No, hasta acá llego, hasta el 20. Hasta el 21, déjame llegar hasta el 21. Porque ahí está el 21, después de CNN, que tiene 2 lugares en la lista de los primeros 21, está Neymar. Así que en suma, si miramos después el resto de la lista, básicamente hay... ¿Algún argentino, Marcelo? No, creo que no. El Papa quizás, pero no. No, después te digo, pero me parece que argentinos no hay. Después hay mucho cantante, muchos deportistas, está la NASA, miramos en el puesto 24. Después les cuento más, pero bueno. La FIP. No. No, Marcelo. La FIP, y Macron tampoco. Bueno, son las 6:30 en la mañana de este día, miércoles 27 de abril. Les hemos contado el muy complicado estado de cosas en el mundo y vamos a meternos enseguida después del corte con Juan. Vamos a informarlo a Juan del estado de cosas de la República Argentina y particularmente de la economía y de la política del país. La temperatura en Buenos Aires, Romina. 15 grados 2 décimas, 87 el porcentaje de la humedad y el cielo sigue cubierto. Bueno, un placer compartir este ratito lo mismo, con Juan Marcelo. Aquí en el estudio. Un sueño, te voy a decir. Sí, señor, lo mismo digo, ya venimos. 15 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad está en el 87%, el cielo cubierto, hay un poquito de viento del sur a 7 kilómetros a la hora y esperamos una máxima de 21 grados. Bueno, gracias Romina, nos acompaña Juan Dillon esta mañana aquí en Buenos Aires en el estudio, para llegar seguramente el señor Nicolás Singer en minutos. Llega, ¿no? Sí, siempre, pues Nico, él tipo llega. No, por los árboles por ahí. No, pero él pasa por arriba, es el tipo súper serio, es decir, él saltea todos los obstáculos que se le presentan. Willy estoy seguro. Willy ya tiene preparado su lugar. Nunca sabemos. No sabemos, si más con este día. Bueno, les hemos contado el estado de cosas del mundo, que es obviamente muy grave, y hay en las últimas horas una aceleración de ese agravamiento que hemos explicado en el primer capítulo del resumen. Nos metemos ahora, para informarlo Juan, en la agenda argentina. Ustedes saben que hay, y es muy visible, una convulsión dentro de la coalición oficialista que tienen como protagonista al presidente Fernández y a la señora Kirchner, ¿no es cierto? Esa convulsión, ese cuadro de cosas se va agravando día a día y ayer me parece que llegó a un extremo con los dichos del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo secretario general de la Cámpora, el señor Andrés Larroque, conocido como el Cuervo Larroque. Que ha sido muy ingenioso,
muy ingenioso porque en esta batalla para expulsar al ministro de Economía y dejar al presidente muy más debilitado de lo que está, se le ocurrió plantear que al ministro de Economía, Martín Guzmán, no lo votó nadie, ¿no? Y es muy ingenioso porque no sé qué está queriendo proponer, que se voten los ministros, porque ningún ministro en las provincias, en la nación, en el mundo es votado. Es decir, la Constitución dice que los ministros son efectivamente secretarios delegados del presidente en cada tema. Bueno, ingenioso además porque él también es ministro, ¿no? Claro. Entonces, una pelea. Es como muy raro lo que ha dicho, ¿no? Dijo además que ya ha pasado demasiado tiempo. Presumo que esta definición tiene que ver con el hecho de que el presidente ya debiera haberlo echado, ¿no es cierto? Así que, usted fíjense que en un contexto económico particularmente delicado, las fuerzas que componen la coalición oficialista están justamente tironeando al ministro de Economía, que por supuesto es un pésimo ministro de Economía, pero es lo único que le queda al presidente. Si lo sacan a Guzmán, ¿a quién ponen? O sea, ¿a quién van a llamar? O sea, no hay forma hoy de designar a un ministro de Economía que tenga envergadura, que lo pondrá Cristina Kirchner al ministro de Economía. En ese caso, ¿qué queda de lo poco que queda de la autoridad del presidente Fernández? Así que bueno, tenemos entonces hoy en la tapa de los diarios, y va a ser motivo de un debate delirante en la Argentina, esta definición del señor Larroque respecto de que ha pasado demasiado tiempo y que al ministro Guzmán no lo ha votado nadie, como ocurre, repito, en general, habitualmente, algo normal, los ministros de todos los presidentes del mundo, ¿no es cierto? Bueno, el columnista del diario Clarín, Ignacio Ortelli, que es un tipo muy piola, dice que en el gobierno admiten que ya no habrá ninguna paz, que no hay paz obviamente, hasta que no se vaya el ministro Guzmán, o hablen Alberto y Cristina, que parece que tampoco hablan, ¿no? Es una cosa completamente infantil, ¿no? Porque obviamente este asunto se recorta sobre lo que les voy a contar ahora. Ayer el dólar, 212,50. Obviamente, ¿no es cierto? Bueno, es la mayor suba en un día, hoy subrayan todos los diarios, en lo que va de este año 2022, ¿no? Esto tiene un montón de componentes, por supuesto, obviamente la inflación es el primero, la convulsión política que hay en el gobierno el otro tema, el estado de cosas del mundo también influye, por supuesto, así que el dólar obviamente con una suba muy alta y a 10 pesos de su máximo histórico, todos los segmentos del mercado de cambios que operan en la Argentina, el contado con liquidación. Decime una cosa. Sí. ¿En Europa hay euro contado con liquidación? No, Marcelo. ¿Euro MEP? No, Marcelo. Voy a hacer fuerza. Espera. ¿Euro bolsa? Espera. No. Euro bolsa no hay. No, acá hay dólar bolsa, dólar MEP, dólar contado con liquidación, dólar no sé cuánto. ¿Está mal, Marcelo? No, ¿Está mal? Van por pésimo, muy mal camino. Bueno, todo eso también obviamente registró aumentos durante la jornada de ayer. Bueno, hay otro problema más muy serio, que incluye a las compañías de autos, a los autopartistas y a los sindicatos vinculados al gremio automotor, que le han reclamado ayer al gobierno, al Banco Central particularmente, por la falta de dólares para importar insumos, ¿no? Y han alertado en una nota bastante inusual, sindicatos y empresas grandes y pequeñas, que a este ritmo vamos a un parate de la producción. Esto lo que nos tiene es arreglo, porque obviamente es muy interesante la discusión, pero lo que nos tiene en este contexto es solución, porque el gobierno, ante los problemas que tiene, ha agravado el cepo, y cuanto más cepo, más problemas, obviamente, sí. ¿No? Bueno, el gobierno ha habilitado paritarias con aumentos de hasta 50% en diversos gremios, obreros navales, petroleros, el gremio avícola, de pesca, industria de la carne, con un aumento de salarios que no va a alcanzar, obviamente, a la tasa de inflación prevista para este año 2022. Bueno, aparece también en la agenda argentina esta mañana el Fondo Monetario. Ayer el director para la región del organismo, el señor Ilan Golfan,
que fue ministro de un presidente del Banco Central en Brasil en su momento, dijo que las metas del programa con la Argentina no van a cambiar. Me río ahora cuando llegue Willy. Cuando llegue Willy, efectivamente, ¿no? No van a cambiar, pero obviamente todo el mundo sabe que las metas no se van a cumplir, ¿no es cierto? Bueno, en el plano de la política, la foto del día de ayer fue la de la señora de Kirchner con la señora Laura Richardson, que es una generala norteamericana, jefa del llamado Comando Sur de los Estados Unidos, obviamente que reporta de manera directa al Pentágono. Ayer, luego de visitar al ministro de Defensa, el ministro Jorge Tayana, visitó junto al embajador norteamericano, y por segunda vez el embajador ve a la señora Kirchner, en el Senado a Cristina Kirchner, ¿no? Mucha gente se preguntaba qué pasó ahí, no, yo no tengo la menor idea, pero algo debe estar pasando para que la jefa del Comando Sur visite a la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, obviamente se ha hablado mucho ayer, y de hecho hoy también, del expresidente Macri, siendo que el columnista político Carlos Pañi informó el día lunes que Macri ha tomado la determinación de competir por la presidencia en 2023, ¿no? Y esto, según las crónicas de esta mañana, ha alegrado al gobierno, el muerto se ríe del degollado, ¿no es cierto? Porque cree que efectivamente una candidatura de Macri beneficia al gobierno. ¿Qué sé yo? Ponele. Claro. Hay que ser muy agudo para entender cuál es el beneficio para el gobierno, pero bueno, ponele. Ayer hubo un episodio también bastante triste en el fondo, pues saben que hubo una muestra en la ESMA, de unos afiches, una muestra bastante poco significativa, pero comparando al terrorismo de Estado, obviamente que tiene como base simbólica a la ESMA, con el liberalismo, ¿no? Podríamos hablar mucho de esta historia, porque obviamente el trasfondo de esto es la incapacidad que tiene gran parte de la política argentina, y el kirchnerismo en particular, de aceptar que el otro no es un terrorista de Estado, el otro es el otro, y que no tiene nada que ver el liberalismo con el golpe de Estado y con los crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, hubo esta muestra, y ayer un conjunto de dirigentes liberales, entre ellos Ricardo López Murphy, José Luis Esper y otros, efectivamente fueron a ver la muestra, y argumentaron que esto es una muestra del fascismo con el que se maneja el kirchnerismo en la Argentina. El resultado de toda esta historia tan triste que contamos todos los días aquí y en todos los medios de la Argentina es esta encuesta que hoy aparece completa, publicada por La Nación, hecha por la Universidad de San Andrés, que muestra la imagen de los sectores principales de la vida pública argentina y de los movimientos sociales en la ponderación pública, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que esto se divide en imagen muy buena, algo buena, no sé, algo mala, muy mala, etcétera. Vamos a regular este comentario por la imagen muy buena y algo buena. ¿Cuál es el sector más ponderado de la Argentina? Los científicos. Bueno. En segundo lugar, las pymes. En tercero, el campo. En cuarto lugar, la gendarmería. Pues, bueno. En quinto lugar, las Fuerzas Armadas. En sexto lugar, los industriales. Después vienen los periodistas, no demasiado bien. Los medios de comunicación, tampoco muy bien. Y de ahí tenemos al movimiento feminista, a los empresarios, a la policía, y ahí empieza todo muy bajo, ¿no? Los radicales, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, la Iglesia Católica, el PRO, los bancos, los movimientos sociales, el peronismo, y abajo de todo están los sindicatos, el Congreso, el Fondo Monetario, el kirchnerismo y los jueces. Bueno, dicho esto, hoy comienzan las reuniones en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores para debatir unos proyectos delirantes de ampliación de la Corte. En este caso, un proyecto del senador Beretilnec, que postula aumentar los miembros de la Corte de 5 a 16 y elegirlos por región del país, como si fueran senadores, ¿no? Y al mismo tiempo se ha sumado la CGT, en este caso impulsada por Pablo Moyano, a realizar ahora el próximo día 5 de mayo una marcha contra la Corte. ¿Qué tiene Pablo Moyano contra la Corte? No sabemos, pero va a impulsar una marcha de una segunda marcha, porque hay otra prevista para el día 24, que está impulsada por Luis Delía
por el juez Ramos Padilla y no me acuerdo por quién más. Así que tenemos una secuencia de marcha contra la Corte en este contexto tan delirante de la Argentina. Finalmente les cuento que las crónicas de hoy dan cuenta de un total de 90 crímenes ocurridos en 4 meses en la ciudad de Rosario, y en los últimos 26 días 30 de esos 90 crímenes. O sea, Rosario está obviamente atravesada por la violencia del narcotráfico, y la política argentina desde hace años no tiene reacción frente a semejante situación. Ha habido inclusive los detalles de los últimos crímenes son alucinantes. Por ejemplo, jóvenes que los fusilan con 35 disparos, por él, ¿no? Así, a ese nivel, una cosa, qué locura. Asesinato de chiquitos, ¿no? Y por último, y con esto cerramos el resumen de esta mañana, como siempre ocurre en Argentina, se ha judicializado este folleto que ha impulsado el municipio de Morón, con recomendaciones bastante inverosímiles respecto al consumo de drogas, ¿no? Ha habido una denuncia judicial contra Lucas G., que es el intendente de Morón, por este folleto. Hubo críticas de la iglesia. Yo no soy muy amigo de la iglesia, pero debo coincidir esta vuelta que el comentario fue apropiado, porque lo que la iglesia dijo, bueno, si van a recomendar cómo deben consumirse drogas, deben advertir que al mismo tiempo la droga hace muy mal, claro, ¿no? Con independencia de el procedimiento por el cual los jóvenes consumen, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, como era de esperar, la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, apoyó los consejos de la ciudad de Morón, que obviamente van contra la salud, ¿no es cierto? Porque con independencia de que el folleto sugiere que los jóvenes deben mirar a quién se la compran y consumir de a poco y ver qué les pasa con el cuerpo, estamos muy claros que la droga, en cualquier caso, si a algo no contribuye, es justamente a la salud, ¿no? Así que bueno, el apoyo de la ministra Bisotti a este delirio impulsado por la ciudad de Morón. Señoras y señores, este ha sido el resumen de este día. Bien, Marcelo. Miércoles 27. Bien, y fue bien. un honor compartirlo con Juan Dillon aquí presencialmente en el estudio de CNN Radio en Argentina. Gracias, Juan. Las 6:51, los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 2 décimas, la humedad 87%, cielo cubierto, visibilidad en este caso 7 kilómetros por lluvias.